¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señora, se puede ver. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como les digo, bienvenidos a esta nuestra segunda web conferencia, ya de entrada a lo que corresponde a los temas del curso. Para esta unidad y particularmente para este encuentro, vamos a ver en primera mano qué es la logística, un comparativo entre la distribución de compras y la logística. En tercer lugar, qué es la función de compras. Allí vamos a ver un poco acerca de la matriz de Kraljic. Cuarto, vamos a ver sobre la selección de proveedores, donde vamos a encontrar cómo se calculan los costos de compra, cuáles son esos indicadores de control de compras y también vamos a ver cómo se calcula el periodo de maduración. Finalmente, vamos a compartir las indicaciones para realizar la tarea 1. Bien, entonces vamos a dar inicio con ¿qué es la logística? En el ejercicio que ustedes hicieron en la pretarea, varios de ustedes hablaron de qué era la logística, de qué era la gestión de inventarios. Vamos a dar una definición desde el punto de vista empresarial, donde encontramos que la logística se refiere a la forma de organización que adoptan las empresas en lo referente al aprovisionamiento de materiales, producción, almacén y distribución de productos. Dentro de la logística encontramos tres ámbitos en los cuales se enfocan en la distribución física, que está enfocado a la reducción de los costos de transporte. El segundo ámbito es la integración de las actividades internas, esto en cuanto al flujo de materiales, su distribución física, su fabricación, cómo pasamos de la materia prima al producto en proceso, al producto terminado, pero no se contemplan las relaciones con los clientes. Es decir, que la integración de las actividades internas, como su nombre lo indica, se enfoca únicamente en lo que pasa al interior de la empresa. Entra materia prima, sale producto terminado y hasta ahí llega la integración de las actividades internas. Cuando integramos las actividades tanto internas como externas, encontramos el flujo de material en la cadena de suministro. La gestión de este flujo de materiales involucra tanto lo que ocurre dentro de la empresa como lo correspondiente a los proveedores y los clientes. Es decir, ya no es la empresa como el único ente en el cual vamos a hacer el ejercicio de la logística. Ya además de esto, vamos a vincular a los proveedores de los cuales obtenemos las materias primas, los suministros y demás, y a nuestros clientes. Allí es donde se evalúan y se desarrollan las ventajas productivas, es decir, las que están enfocadas a reducir los costos, y las ventajas competitivas, que se enfocan en los mejores precios. Hay diversas ventajas competitivas y vamos a revisar cómo se pueden ver afectadas y cómo se pueden trabajar desde la gestión de compras e inventarios. Veíamos en la diapositiva anterior que la distribución física es uno de los ámbitos de la logística, pero no se puede confundir con la logística como tal. La distribución física contempla el transporte de las materias primas, su almacenaje, el embalaje, la carga y descarga del material y el transporte de producto terminado como una serie de subsistemas que se vinculan entre sí y que se van desarrollando. Pero la logística va más allá. La logística contempla una serie de mecanismos de coordinación que vienen desde los proveedores, contemplando la función de aprovisionamiento, donde en esta encontramos además el área de compras y el área de almacenaje. Posteriormente vemos cómo se involucra además la función de la producción, es decir, cómo convertimos esa materia prima que nos llegó en producto terminado y la función de distribución, que implica cómo vamos a llegar a este actor final que son los clientes, eh, en dónde vamos a colocar los productos, cómo los vamos a hacer visibles. Vemos que la logística es un proceso transversal dentro de la empresa, mientras que la distribución física simplemente se trata de transportar un material A hasta convertirlo en un material C que se lleva a otro lugar. No contempla las relaciones entre los diferentes actores
ni tampoco la serie de procesos puntuales como ya lo vemos en la parte de la logística. Como vimos hace un momento, la función de aprovisionamiento involucra el área de compras. Por lo tanto, la función de compras se va a encontrar inmersa dentro de la función de aprovisionamiento y es la responsable del proceso de adquisición de insumos y materiales. Pero ¿cómo vamos a adquirir esos materiales? Bueno, esos materiales eh, deben estar en la cantidad necesaria, la calidad adecuada, a un precio conveniente y disponibles para la empresa en el momento que se requiera. Por lo tanto, la función de compras no está vinculada únicamente a un área, es un área la que la gestiona, pero debe estar en comunicación con toda la empresa, con el área de producción, con el área de inventario, incluso con el área de mercadeo, porque ellos son los que nos van a decir cuál es la demanda. De esta manera vemos que la función de compras tiene una serie de objetivos. El primero es dar continuidad en el abastecimiento, no quedarse sin materiales, ni de materia prima, ni de producto en proceso, ni de producto terminado. Debemos asegurar que a lo largo de la cadena podamos cumplir con la demanda final. Se debe asegurar la calidad y cantidad de los suministros, como ya lo dijimos, en la calidad adecuada, en la cantidad necesaria. Se debe definir el nivel de inventarios. Esto en comunicación con el área de almacenamiento y el área de producción, que son los directos involucrados. Estudiar nuevas fuentes de suministro, no quedarnos eternamente con los mismos proveedores. El mercado está constantemente evolucionando y los proveedores también. Así que siempre se deben buscar las mejores opciones, las que beneficien de la mejor manera a la empresa a lo largo de la cadena de suministro y mantener costos adecuados de adquisición, mantenimiento y stock. Los costos de adquisición pueden variar asimismo dependiendo de las fuentes de suministros. Si yo, por ejemplo, estoy utilizando un proveedor que se encuentra en otra ciudad, en otro departamento, pues me va a resultar mucho más costoso al final, dados los costos de transporte que va a tener que involucrar ese proveedor. Pero como el mercado va evolucionando, es posible que llegue un momento en el cual yo tenga un proveedor en mi misma ciudad. Es por eso que debemos estar constantemente revisando cómo se encuentra el entorno. Y en cuanto al mantenimiento del stock, pues asimismo, la función de compras también debe revisar cuáles son esos costos de stock y por qué se están generando y cuál es la forma en la cual se pueden, si no se pueden reducir, al menos mantener. Pero adicionalmente, desde la función de compras, el departamento como tal de compras debe tomar decisiones respecto a diferentes temáticas. En primer lugar, a las especificaciones de los productos que deben adquirir. Ya hablamos de unos parámetros de calidad, pero ¿cómo llega la empresa a definir esos parámetros? Esto se hace en conjunto con otras áreas de la empresa, con las cuales indican al área de compras cuáles son esas necesidades. También se toman decisiones con respecto a los detalles sobre la autorización de de solicitudes y órdenes de compra y las políticas de control de calidad, con el fin de que se puedan seleccionar los proveedores adecuados o, en dado caso, estar alerta ante los cambios en las políticas o en las condiciones que se negociaron inicialmente con los proveedores. Las actividades que se gestan dentro de la función de compras están ligadas al estudio de las fuentes de suministro, a la búsqueda, selección y evaluación de proveedores, que ya vamos a ahondar un poco en ese proceso, en qué se requiere y cómo se realiza, en el control de las especificaciones requeridas, bien sean de calidad, de transporte, de precio, la gestión de la negociación, es decir, realizar todo el proceso con los proveedores y hacer el seguimiento de las operaciones, es decir, que los acuerdos y las condiciones que se plantearon y se acordaron en esa negociación se cumplan. Otra actividad es el registro actualizado de los productos. Debemos saber claramente con qué contamos y qué es lo que necesitamos.
Y la realización, la realización además de pedidos, teniendo en cuenta los volúmenes y tiempos requeridos por las diferentes áreas afectadas dentro de la empresa. Ya dijimos que principalmente van a ser producción y almacenamiento. Y finalmente la recepción del pedido y su respectivo control de calidad. Pero para esto necesitamos saber con qué productos contamos, qué tan, eh, qué tan urgentes son, qué tan necesario es que yo esté mm, renegociando y cuáles son las estrategias para esa gestión de compras que debo llevar a cabo dentro de la empresa. Hay varios modelos, algunas empresas simplemente se guían por la experiencia y la experticia, pero en la matriz de Kraljic podemos encontrar un modelo que si bien es, se puede ver bastante influenciado por temas de subjetividad, dado que las variables son cualitativas, pues eh, nos permite seleccionar variables que le den un factor un poco más objetivo y cuantitativo que nos puede ayudar para la toma de decisiones. Básicamente, la matriz de Kraljic es un modelo en el que se agrupan los productos comprados por la empresa en función de dos parámetros: el impacto que tiene su compra en el resultado de la empresa y el riesgo de suministro. ¿Cómo podemos evaluar el impacto que tiene la compra de ese producto en el resultado de la empresa? Bueno, por ejemplo, podemos hacer un análisis de costo-beneficio, es decir, cuánto fueron mis ventas y cuánto costó la compra de ese producto en específico. Mientras que el riesgo de suministro, si bien puede ser cualitativo, es decir, yo puedo puntuar, por ejemplo, con una escala de Likert, hacer un panel de expertos, decirles que me ponderen cuál es el riesgo de suministro que ellos creen que tiene cada producto. O lo otro que podemos hacer es ver cuántos proveedores tengo disponibles y hacer un análisis de porcentaje. Es decir, si yo tengo 50 proveedores en total que me abastecen todos los productos que voy a tener en cuenta dentro de ese análisis y tengo 5 proveedores para un producto en específico, pues en ese caso, pues simplemente hago una división, coloco el número de proveedores que tengo disponibles sobre el número de proveedores que tengo en total y ahí yo obtendría que apenas tengo un 10% de riesgo de suministro. Entre más proveedores yo tenga, menos riesgo de suministro tendré, porque la oferta es mayor. Entonces, en la matriz de Kraljic yo encuentro 4 escenarios. El primero es de los productos apalancados. Un producto apalancado implica una alta oferta en el mercado, es decir, que tengo bastantes proveedores disponibles, pero que a su vez tiene una importancia alta en el desarrollo del producto. Es posible, por ejemplo, que esta sea una materia prima esencial para fabricar ese producto como tal, pero que hayan muchos proveedores por ahí que me lo ofrecen. Por ejemplo, estoy en la industria cárnica. Hay muchas carnicerías donde yo puedo comprar mi materia prima, pero si yo voy a fabricar, por ejemplo, mortadelas, pues esa va a ser la base de mi producto, va a ser el ingrediente principal, por lo tanto, la importancia en el desarrollo va a ser bastante elevada. ¿Cuál es el parámetro esencial que se va a utilizar a la hora de seleccionar el proveedor y de tener en cuenta todas las negociaciones como tal que se van a hacer con este? El parámetro esencial va a ser el precio, porque al tener una alta demanda, es decir, que tengo muchos proveedores, pues fácilmente yo puedo irlo seleccionando con el factor principal que sea el precio, para que mis costos sean los más bajos posibles sin ir obviamente a afectar la calidad del producto. En la segunda área encontramos los productos estratégicos.
donde la oferta del mercado es baja, es decir, que tengo pocos proveedores. ¿Qué quiere decir que tenga pocos proveedores? Pues que el riesgo de suministro es alto. Tengo que ser bastante proactivo para conseguir esos proveedores que me van a lograr encontrar estos productos, que me van a dar estas materias primas. ¿Por qué? Porque los productos estratégicos son difíciles de conseguir, pero son muy importantes en el desarrollo del producto. El parámetro esencial, en este caso, para la negociación debe ser el abastecimiento seguro. No puedo tener un proveedor que se me desaparezca o que los tiempos de entrega no estén acordes con la demanda que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque si yo pierdo ese proveedor que ya de por sí fue difícil de encontrar o me queda mal de alguna manera o no está acorde a mis tiempos de entrega, al tener una alta importancia en el desarrollo del producto, pues no voy a poder continuar con el proceso de fabricación y vamos a terminar incumpliéndole en los tiempos de entrega y no vamos a poder suplir la demanda de los clientes. En cuanto al sector inferior, encontramos los productos rutinarios. Estos productos rutinarios se caracterizan por tener una oferta en el mercado que es alta. Es decir, contrario a lo que acabamos de ver con los productos estratégicos, hay muchos proveedores disponibles para surtir esta necesidad, pero la importancia en el desarrollo del proyecto es baja. Entonces, esto querría decir que al tener una oferta alta, pues el riesgo de suministro es bajo. Estos productos se caracterizan porque el parámetro esencial en la negociación es la estandarización y la agilización de procesos. Esto me va a permitir tener una mejor gestión y poder responder de una forma más óptima a todas las actividades que se requieren en el proceso de compras. Finalmente, al lado derecho inferior, encontramos los productos que son cuellos de botella. Estos productos se caracterizan porque tienen una oferta en el mercado baja, es decir, que tengo un alto riesgo de suministro dado que hay pocos proveedores. Y la importancia en el desarrollo del producto, a pesar de que es baja, puede influir bastante dado que tengo un stock muy limitado. El parámetro esencial para este tipo de productos es el abastecimiento en volumen. Aquí, por ejemplo, podemos darnos una idea de lo que son las etiquetas. Normalmente en las etiquetas pues vamos a tener una oferta en el mercado limitado, puesto que esto conlleva un proceso de diseño, de imprenta, debe cumplir con las especificaciones de calidad, debe cumplir con todos los requisitos que conlleva un empaque. No puedo darle la responsabilidad de mis empaques a cualquier empresa. Debe ser una empresa confiable, que me cumpla, que lleve a cabalidad todos los estándares de calidad que yo necesito para la etiqueta porque va a ser la imagen del producto. Pero yo podría, en el caso que les decía de los cárnicos, yo podría como tal fabricar mortadela sin un empaque, pero no lo puedo vender sin ese empaque. Entonces, en este punto debemos abastecernos en volumen, eso es lo esencial, porque pues ya vemos que el mercado es bajo, la oferta del mercado es baja, y al tener una importancia en el desarrollo que también es baja, pues lo que podemos hacer es surtirnos muy bien, aprovechar los descuentos por volumen y asegurar que no se vaya a generar retrasos en la producción por un producto que pues, se utiliza simplemente en la fase final, por ejemplo, en el caso de los empaquetados. Ahora vamos a entrar un poco acerca de la selección de proveedores. Este proceso es de vital importancia para la gestión de compras. Un segundo.
Este proceso es esencial para todo lo que tiene que ver con la gestión de compras, dado que el éxito o no de las empresas va a depender en gran medida de si éstas han entendido y se han adaptado a la perfección al entorno que les rodea. Esto era lo que les hablaba, debemos conocer nuestro entorno, debemos saber cuáles son esos proveedores que están a nuestro alrededor para así poder responder adecuadamente a la demanda. Entonces, el proceso de selección de proveedores lo podemos ver como un proceso de 5 etapas, que se inicia en la evaluación de las necesidades. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo. Iniciamos con una evaluación de las necesidades. Para esto, en primer lugar, debemos preguntarnos qué hay que pedir, cuándo hay que pedir y cuánto hay que pedir, que responden básicamente a a los, eh, a los pilares que habíamos hablado de la logística, que es pedir en la cantidad adecuada, la calidad adecuada en el momento que se requiere. Pero esto no lo puede hacer exclusivamente el personal encargado de compras. Esto es un trabajo en equipo que se gestiona desde la participación tanto de los encargados del proceso de producción como del proceso de almacenaje. Incluso en algunos casos, si es una empresa que tiene en cuenta que es muy juiciosa en cuanto a la integración de la cadena de suministro, pues también se pueden tener en cuenta distintas áreas como son el área de mercadeo y ventas, porque ellos nos van a dar luces acerca no solo de cuánto podemos y debemos producir, sino también de cuánto espera el mercado que lleguemos a producir. Posteriormente se realiza una lista de proveedores. Entonces, bueno, ¿cómo buscamos esos proveedores? Hay que tener en cuenta que en este momento tenemos medios tradicionales y medios digitales. Yo puedo utilizar una búsqueda offline, que es básicamente utilizar esos medios tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, ir a encuentros presenciales como lo son las ferias y las exposiciones, revisar en publicaciones especializadas como por ejemplo las revistas que circulan y que las gestionan directamente entidades como lo son Cámara de Comercio o las organizaciones gubernamentales. O puedo utilizar también las herramientas digitales. Se pueden buscar proveedores vía motores de búsqueda en Internet, donde encontramos motores que son genéricos, por ejemplo, Google, Bing, Yahoo, motores que yo utilizo para cualquier cosa, para encontrar información acerca de determinado tema o en este caso para utilizarlos y así lograr encontrar proveedores. O puedo utilizar los llamados motores verticales, que ya son páginas web enfocadas, que están para temas concretos. Por ejemplo, si vamos a buscar hoteles, pues nos vamos a ir directamente a una de las páginas que estén diseñadas para eso. Bien sea alguna página de una agencia de viajes o los buscadores de hoteles que muchas veces vemos que tienen que tienen diversa publicidad. En el caso de los seguros también hay buscadores especializados en seguros. Entonces, buscadores verticales están un poco más enfocados y si yo estoy dentro de una industria que tiene alguno en específico, pues me pueden funcionar mucho mejor como filtro, ya que un buscador genérico pues me va a arrojar información mucho más diversa. Esto no quiere decir que nos debamos ir únicamente por uno de los dos. Se puede realizar una búsqueda mixta. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en una ciudad pequeña que a raíz de la pandemia eh, muchos negocios llegaron a permitirse la digitalización, entrar un poco más en lo que son las redes sociales, pero algunos, dada la trayectoria tradicional que han tenido, o tal vez por restricciones económicas o por un limitado acercamiento a las redes sociales y a las herramientas tecnológicas, pues se limitan únicamente a los medios tradicionales. Por eso es bueno
realizar un mix en la búsqueda, usar medios tanto offline como online. Posteriormente, vamos a entrar a analizar las ofertas de los proveedores. Yo ya realicé mi lista de proveedores. Voy a enviarles un mensaje diciendo cuál es cuál es mi necesidad y el proveedor debe enviar una carta en respuesta diciendo qué es lo que ofrece, cuánto va a pedir. Eh, Ellos van a enviar sus condiciones, cuáles van a ser sus tiempos de entrega, cuáles van a ser los beneficios, por ejemplo, de pronto pago, cuál va a ser el proceso de negociación, qué tan lejos queda la empresa de donde yo estoy. Y aquí es donde establecemos los criterios de selección. Pueden ser criterios tanto cuantitativos como cualitativos. Puedo revisar criterios que sean económicos, que son los más comunes y creo que los primeros que toda empresa revisa, que es básicamente el tema de costos. También se pueden incluir criterios ligados a los plazos de aprovisionamiento, qué tan frecuente van a ser esas entregas. Podemos encontrar criterios en la calidad de los productos o servicios. Si mi producto requiere un estándar de calidad específico, el proveedor debe cumplirlo, ya debe tener ese estándar para que nuestros productos no se vayan a ver afectados o los servicios en dado caso. También los criterios pueden ser inmateriales. Esto está ligado al buen nombre de las empresas, empresas con una elevada trayectoria, que tengan un peso internacional, que sean un referente dentro de su propio sector. Esos son criterios inmateriales que se pueden llegar a tener en cuenta y, como les digo, son cualitativos. También se pueden tener en cuenta criterios relacionados a la atención al cliente, al servicio postventa. Hablamos de servicio postventa tanto a nivel de asesorías para los clientes como también para lo que son eh, también para lo que son las respuestas a posibles daños, a posibles inconvenientes que tengan los clientes con los servicios o productos que se les estén ofreciendo. Las llamadas garantías entran dentro de ese servicio postventa y es un factor que se debe tener bastante en cuenta dependiendo de cuál sea la naturaleza del producto o del servicio que yo esté ofreciendo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? Todo está claro, profe. Listo, bueno, vamos a continuar. Como les venía diciendo, los criterios económicos son los más utilizados, particularmente lo que viene siendo el costo de compras. Debo seleccionar un proveedor que esté acorde con la disponibilidad y el músculo financiero que tiene la empresa. Para el cálculo de los costos de compras hay que tener en cuenta el importe bruto. Esa es nuestra información inicial. El importe bruto es básicamente el precio que me da el proveedor por la cantidad que yo le voy a comprar. Si el precio del producto es de 50.000 pesos y voy a comprar 6 unidades, simplemente multiplico 50.000 por 6, me da 300.000 y ese es mi importe bruto. No se tiene en cuenta ninguna variable adicional. Por el contrario, el importe neto nos da más información, pues corresponde al importe bruto menos los posibles descuentos, bonificaciones o rebajas, bien sea descuentos por pronto pago, descuentos por volumen, que son los llamados rappels, las bonificaciones, por ejemplo, los pague uno, lleve dos, pague uno, lleve tres y a esto se le adicionan los impuestos que conlleva hacer esa compra. De esta manera, en el importe neto, yo tengo en cuenta tanto los beneficios que me ofrece el proveedor como los impuestos que debo pagar al finalizar esa compra. Existen dos formas de calcular el valor de las entradas de las existencias en el almacén.
Uno es el coste de compras, en donde tenemos en cuenta únicamente lo que es el precio neto de compra. El precio neto de compra viene siendo el importe neto más los impuestos. No tenemos en cuenta nada más. Para el precio de adquisición, que sería el precio neto de compra nuevamente, tenemos en cuenta el importe neto o precio neto, más los derechos arancelarios e impuestos no recuperables, los costos de transporte adicionales que no estén dentro del precio como tal que me ofrezca el proveedor y otros costes que deba tener en cuenta para transportar el producto desde el proveedor hasta mi almacén. Por ejemplo, les traigo este pequeño ejemplo. Una panadería realiza un pedido de 6 bultos de harina de 50 kilogramos y el proveedor seleccionado vende esos bultos a 200.000 y se le ofrece un descuento a la empresa del 10% para compras iguales o superiores a 5 bultos. Como se van a pedir 6, pues tengo acceso al descuento del 10%. ¿Cuál sería el costo de compra a pagar por parte de la panadería si la harina tiene un impuesto por IVA del 5%? Para este primer ejercicio, entonces, debemos sí o sí calcular nuestro importe bruto. El importe bruto dijimos que era el precio por la cantidad, entonces sería un total de 1.200.000, dado que vamos a comprar 6 bultos. Para el cálculo del importe neto o precio neto, que es el mismo coste de compra, vamos a tener en cuenta el importe bruto, que es de 1.200.000, los descuentos y bonificaciones, que dice que son un 10%, es decir, lo vamos a multiplicar por 0.9, y a esto le vamos a adicionar los impuestos, que son del 5%. Cuando multiplicamos el 1.200.000 con respecto al descuento que nos realizan, es decir, el 0.9 por el 0.9, vamos a obtener 1.080.000 pesos. Esto lo multiplicamos por el impuesto que se tiene de IVA, que es del 5%, es decir, que lo multiplicamos por 1.05 y obtenemos un importe neto de 1.134.000 pesos, que nos equivale a nuestro costo de compra. Eso es lo que debe pagar la panadería sin tener en cuenta otros adicionales. Pero viene el segundo punto. ¿Cuál sería el precio de adquisición si la panadería además debe pagar un transporte de mercancía que le cuesta 50.000 pesos el flete? Asumiendo que solo debe pagar un flete. Entonces tomamos el costo de compra y le vamos a adicionar ese costo de transporte que debe satisfacer la panadería, porque pues el proveedor no lo va a suplir, no está dentro del precio que le ofrece el proveedor. Entonces vamos a tomar el 1.134.000, vamos a sumarle los 50.000 pesos y tenemos un precio de adquisición de 1.184.000. De esta manera, pues podemos observar que el costo de compra equivale únicamente a lo que tiene que ver con la negociación de descuentos y con los costes por impuestos, mientras que el precio de adquisición tiene en cuenta esas negociaciones, esos impuestos y adicionalmente otros costos que le puedan surgir a la empresa para poder obtener la mercancía. Finalmente, luego de establecer estos criterios de selección, de evaluarlos, de revisarlos, procedemos a realizar la certificación de los proveedores. Como les decía, los criterios de selección pueden ser evaluados desde una forma netamente cuantitativa, como se los enseñé hace un momento en cuanto al costo de compras, o se pueden otorgar puntajes a determinadas características que sean de interés a la empresa. Por ejemplo, se pueden otorgar puntajes, tengo 5 proveedores, se le otorga un puntaje de 1 a 5, puede ser por una escala de Likert, al que mayor plazo de entrega me dé. Pero eso también implica que debo tener en cuenta cuáles son esos criterios que son poco favorecedores para la empresa. En el caso, por ejemplo, de los plazos de entrega, es muy bueno que tenga un proveedor que me dé bastante tiempo para pagarle, pero también debo revisar si esto no afecta otros criterios que sean beneficiosos para la empresa, como lo es el pronto pago.
porque normalmente las empresas que dan un beneficio para pagar en periodos bastante largos, el beneficio por pronto pago se ve reducido y esto puede al final pues no ser tan provechoso para la empresa porque se pierde un posible ahorro en cuando se van a realizar los procesos de compras y de abastecimiento. Aquí es donde entramos a los indicadores de control de compras. Los indicadores básicamente son instrumentos que sirven para medir y establecer comparaciones mediante las cuales se obtienen una visión objetiva en cuanto al entorno. Los indicadores, por lo tanto, pues nos orientan para obtener mejores resultados, para medir cambios, para medir resultados y permite el seguimiento de los procesos. Yo les traigo aquí dos ejemplos de indicadores. Uno es el índice de compras, que es básicamente el valor de las compras totales sobre el valor de las ventas totales del año anterior. Compras sobre ventas me da el índice de compras, en este caso, pues por porcentaje, y así puedo hacer un comparativo de cuál fue el rendimiento. Y el índice de coste de un pedido, en este caso lo vemos exclusivamente desde el costo del personal de compras sobre el número de pedidos anuales. Es decir, cuánto debo pagarle al personal de compras por cada pedido que se realice. Los indicadores pueden variar de acuerdo a lo que la empresa necesite, a lo que el encargado necesite conocer y asimismo pues se debe buscar la mejor manera de localizar esa información. No es necesario tener cientos de indicadores para poder tener la información adecuada y así comprender el entorno. Recuerden que debemos hacer mucho énfasis en comprender el entorno. Este es el factor de éxito que se tiene en la gestión de compras. Si no conocemos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, la gestión de compras se va a ver afectada y no vamos a estar optimizando de manera adecuada los recursos que tiene la empresa. Otro indicador que podríamos obtener allí, por ejemplo, sería si en lugar del coste de personal de compras, yo colocara, por ejemplo, el costo de las materias primas sobre el número de pedidos anuales o el valor del costo de las materias primas sobre las ventas totales del año anterior. Todo depende de la información que yo requiera y qué es lo que necesito conocer. ¿Para qué necesito esa información? En este caso, por ejemplo, el periodo de maduración de la empresa nos da una serie de indicadores que podemos utilizar para comprender mejor nuestro entorno. ¿Qué es el periodo de maduración de la empresa? Bueno, básicamente es el tiempo que tarda en recuperarse una unidad monetaria invertida en el ciclo de explotación. ¿Y cuál es el ciclo de explotación? Pues básicamente es ese recorrido que hace el dinero a lo largo de la empresa y que se va convirtiendo lentamente en una inversión a lo largo del mismo proceso productivo. ¿Cómo llego a recuperar? ¿En qué tiempo llego a recuperar el dinero que utilicé para comprar materia prima que posteriormente debí almacenar, fabricar, vender, que tengo que pasar por un proceso de compra, de cobro, hasta recuperar y mejorar la inversión inicial que realicé? El periodo medio de maduración consta de, en sí mismo de varios periodos. Está el periodo de almacenamiento, que equivale básicamente, como lo vemos, al ciclo de explotación. Entonces tenemos el periodo medio de almacenamiento, de fabricación, de venta, de cobro, y ellos nos dan asimismo, los podemos tomar incluso como un indicador más, el tiempo en el que se tardan de pasar de un estado a otro. En el caso, por ejemplo, del periodo de materia prima, es el tiempo que se gasta la materia prima en convertirse en un producto, en proceso. ¿Cuánto tiempo pasa esa materia prima en el almacén hasta que la vinculo como tal al proceso productivo? Allí entonces pasamos a la fase de fabricación.
Entonces, el periodo medio de fabricación lo que me indica es el tiempo que pasa esa materia prima para convertirse en un proyecto terminado. Básicamente es el tiempo que transcurre entre materia prima, producto en curso y producto terminado. El periodo medio de venta, pues viene siendo cuánto pasa ese producto terminado en el almacén hasta que yo lo pueda vender, hasta que pueda finalizar ese proceso de distribución. Posteriormente pasamos al periodo de cobro. Y el periodo de cobro, pues básicamente es cuánto tiempo pasa entre que realizo la venta y me pagan los clientes. El periodo medio de maduración se divide en dos. El primero es el periodo medio de maduración económica, que va hasta, perdón, aquí hay un error en una fórmula, lo voy a corregir una vez. Listo. Bien, el periodo medio de maduración económica va desde el periodo medio de almacenamiento hasta el periodo medio de compra. Luego, cuando vinculamos el periodo medio de pago, pues pasa a ser el periodo de maduración financiero. ¿Qué es el periodo medio de pago? Bueno, si el periodo medio de cobro es el tiempo que se demora entre la venta y el pago que realizan los clientes, el periodo medio de pago corresponde al tiempo que se tarda como tal la empresa, o mejor dicho, el tiempo que permiten los proveedores para que la empresa pague por las materias primas. En ese caso, pues a mí, ¿qué me sirve? Me sirve que el periodo de cobro sea corto, porque es el periodo en el que la empresa va a recibir dinero, y que el periodo de pago sea largo, porque es el plazo de tiempo que yo tengo para satisfacer la deuda con mis proveedores. Es decir, que si el periodo de maduración económico es, es corto, implica que yo voy a recibir el dinero nuevamente, voy a recuperar esa inversión mucho más rápido. Y si el periodo, y pues esto lo mismo lo indica el periodo de maduración financiera. Al vincular el periodo de pago, lo que yo estoy haciendo es vincular este tiempo extra que me dan los proveedores de saldar una deuda, teniendo en cuenta el tiempo en que me voy a demorar en recuperar la inversión. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe. Buenas noches, profesor. ¿Sí? Una preguntita con respecto a un ejercicio de la guía que yo no vi como de pronto la fórmula, es el ejercicio 5. Dice que calcular el impacto financiero y el riesgo de suministro. De pronto me podría aclarar cuál sería la fórmula a utilizar. El impacto financiero. Permíteme un segundo. Bien, ese ejercicio está ligado a la matriz de Kraljic. Como les decía, el impacto financiero es el impacto que tiene en el producto final, pues la inversión que se realiza en cada uno de los productos. Allí lo que se les indica es que el impacto financiero se calcula. No está compartiendo pantalla. No está compartiendo pantalla, tutora. Bueno, voy a compartir la pantalla, aquí estoy mirando nada más la guía para que nos ubiquemos en el ejercicio. Bien, este ejercicio está ligado a la matriz de Kraljic. La matriz de Kraljic fue la que vimos un poco al inicio de la presentación, es esta de aquí. El impacto financiero es el impacto financiero es cómo impacta
el valor de ese producto en la compra, en el resultado que va a obtener la empresa. Y es el eje Y de la gráfica de la matriz de Kraljic. Básicamente lo que nos dice el ejercicio es que para calcular ese impacto financiero debemos tener en cuenta la proporción de los gastos de cada uno de los ítems. Es decir, vamos a tomar el total de los gastos y en eso vamos a dividir cada uno de los gastos individuales de los productos. Para obtener el impacto, por ejemplo, de los filetes de salmón, vamos a dividir estos 70 millones sobre el total de los gastos, que fueron 197.500 millones. Esa sería la fórmula con la cual vamos a evaluar el impacto financiero. Y el riesgo de suministros equivale a la dificultad para conseguir proveedor, lo que habíamos hablado. Entre más proveedores yo tengo, menos riesgo de suministro voy a tener. Y eso se calcula según la proporción del inverso del número de proveedores. Es decir, como les digo, entre mayor sea el número de proveedores, pues menor va a ser mi riesgo de suministro. Sería 15 sobre 38 y eso le vamos a hacer el inverso, es decir, 1 sobre el resultado que nos dé. Yo voy a hacerles una explicación acerca de ese ejercicio puntualmente, lo vamos a revisar en un CIPAS con un ejemplo, pero es para que tengan en cuenta de dónde, pues, cuál va a ser la forma en general de solucionar este ejercicio. Recuerden revisar la temática de la matriz de Kraljic. Una vez ustedes hayan calculado el impacto financiero y el riesgo de suministro, lo que deben hacer es realizar la matriz de Kraljic con su eje X, su eje Y, organizando los 4 sectores que tiene dicha matriz, que ya los vimos aquí en la presentación, que corresponden a los productos apalancados, los productos estratégicos, los productos rutinarios y los productos de cuello de botella. Lo que deben responder en este ejercicio básicamente es cuáles de estos productos que se ven detallados en la tabla corresponden a las categorías de la matriz de Kraljic. Listo, profe, entendí. Entonces, para el cálculo del segundo punto sería 15 dividido entre 38 y a ese resultado le saco el inverso, ¿verdad? Exacto. Ah, listo. No, todo muy claro, profe. Perfecto. Bueno, ¿me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señora. Listo. Vamos a proceder con la explicación de la actividad. Bueno, en este momento nos encontramos en el momento de evaluación intermedio. La actividad, a diferencia de la que acaban de presentar en la pretarea, que fue individual, esta actividad es colaborativa. Tiene un puntaje máximo de 110 puntos, inició el 20 de febrero y finaliza el 12 de marzo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es seleccionar proveedores bajo los diferentes criterios, indicadores y metodologías, identificando herramientas estadísticas que les apoyen ese proceso de toma de decisiones. Como lo comentamos en la presentación, si bien las empresas son muy dadas a tomar decisiones basadas en la experiencia y en la experticia, esto pues conlleva un riesgo dado la subjetividad con la que se pueden tomar las decisiones. Se pueden estar tomando incluso por relaciones de compañerismo que yo tenga con los proveedores y estos criterios que vamos a ver, estos indicadores que ustedes van a utilizar, le van a dar un grado de objetividad a la decisión que se vaya a tomar. La actividad individual consiste en que cada integrante del grupo va a seleccionar uno de los 5 ejercicios y va a comunicar su elección en el foro de actividades. No se acepta la presentación de ejercicios repetidos. La idea es que ustedes compartan en el foro lo que vayan desarrollando de los ejercicios para que de esa manera sus tutores puedan darles la respectiva retroalimentación y guiarlos en el correcto desarrollo de los mismos. Asimismo, si ustedes ven que sus compañeros están compartiendo el ejercicio, si tienen la oportunidad de interactuar con ellos, de ofrecer
sus opiniones respecto al desarrollo, pues los invito a hacerlos para promover esa participación en el foro y ese factor colaborativo que tiene el desarrollo de la actividad. En cuanto a las actividades puntualmente colaborativas, tenemos que cada uno de ustedes como integrantes de su grupo van a proponer una empresa real que permita el acceso a la información. Pueden manejar confidencialidad, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere vincular alguna de las empresas en las cuales se encuentra trabajando, puede omitir el nombre de la empresa siempre y cuando indiquen cuál es el sector y cuál es ese proceso de compras que está realizando. Por ejemplo, es una empresa cárnica y proponer que establezcamos el proceso de compra de la materia prima, es decir, pues la carne. No es necesario que pues entren en detalles como tal. El grupo debe llegar a un consenso para elegir cuál es la empresa que van a utilizar en el desarrollo de esta parte de la actividad. Y con ello van a diseñar un diagrama de flujo donde se explique el proceso de compras llevado a cabo por la empresa. Pueden utilizar la herramienta que más se les facilite. Yo les recomiendo utilizar la herramienta Formas de Microsoft Word, bien sea que lo realicen en Word o que lo realicen en PowerPoint, ya que pues es una herramienta que se usa con mayor frecuencia y que contiene las figuras establecidas para el diseño de un diagrama de flujo. Deben utilizar estas figuras. Por ejemplo, las herramientas de CMAP Tools pues solamente manejan recuadros y a pesar de que ustedes lo dejen en el orden establecido, no va a ser lo mismo, no va a corresponder a un diagrama de flujo, se va a asemejar un poco más a un mapa conceptual y la idea es que ese proceso de compras quede detallado en un diagrama de flujo. Tenemos que el óvalo corresponde al inicio o término de la actividad, es decir, que el diagrama de flujo debe iniciar y finalizar con un óvalo. Los procesos o actividades están representadas por un rectángulo. El rectángulo debe llevar en su interior el nombre del proceso o la actividad en la que ustedes estén haciendo referencia. La inspección, asimismo, debe llevar el nombre de inspección de qué. Inspección de calidad, inspección de producto terminado, inspección de materia prima. Pueden vincular actividades de transporte, las cuales se representan por medio de una flecha. También pueden vincular, si lo hay, actividades de almacenamiento. Hay procesos en los cuales antes de continuar se requiere un paso por el almacén, entonces pueden utilizarla, es un triángulo invertido. Para los conectores se utilizan flechas mucho más delgadas en proporción a la de transporte. Muy importante, si dentro de su diagrama tienen un proceso de decisión, se deben involucrar ambos escenarios. Es decir, ¿qué pasa si se cumple y qué pasa si no se cumple? Si no van a utilizar ambas vertientes, es preferible que pasen directamente a un proceso o actividad y no vinculen una decisión, porque una decisión va a tener vinculada un sí o un no, incluso puede tener una tercera opción, si dado el caso, el proceso lo requiere. Adicionalmente, encontramos este símbolo que es el de documentación, básicamente es un rectángulo con una curvatura en el lado derecho que involucra que allí queda un documento o un soporte, bien sea digital o físico, del procedimiento. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo, como les digo, debe iniciar y terminar con un óvalo. Aquí pues está de forma bastante general. La idea es que las actividades que ustedes planteen en el diagrama sean lo más específico que permita ese acceso a la información. Si ven que la empresa solamente puede generarles una versión demasiado generalizada, o sea, al nivel de este diagrama, es preferible que seleccionen una empresa que pues tenga una información mucho más a la mano, que sea fácil de localizar para ustedes. Como les digo, pueden ser empresas en las que laboren o pueden obtener la información por internet. No es necesario que sea el proceso de compras central de la empresa. Por ejemplo,
Si van a trabajar, si alguno de ustedes trabaja en una empresa de lácteos, pero el proceso de compras tiene un grado de confidencialidad que no les permite realizar esto. Bueno, pues bien podrían hacer un proceso de compras de un área administrativa, por ejemplo, como lo son las compras de insumos para las actividades diarias de la oficina, el papel, insumos como los lapiceros o, por ejemplo, desde el área de salud y seguridad en el trabajo para la compra de los elementos de protección personal. Lo importante es que sea un diagrama vinculado a un proceso de gestión de compras. Como lo ven, en este proceso se tienen tres decisiones. Cada una tiene sus dos vertientes de sí y no. ¿Es un producto nuevo? Sí. Entonces se va a la solicitud de ofertas y presupuestos. Bueno, aquí me quedó repetido. Aquí es un proveedor nuevo. Entonces no se va a la solicitud de ofertas y presupuestos o sí se va derecho a la emisión del pedido. Cuando les digo que esta figura, la del final, corresponde a soportes y documentación, vuelvo y les repito, pueden ser documentos que estén tanto digitales como impresos. En este caso se agregó la facturación y los soportes que están vinculados. Finalizamos con el óvalo y allí se terminaría nuestro diagrama de flujo. Solo se presenta un diagrama por grupo, por eso es muy importante que se pongan de acuerdo en cuál es la empresa que van a seleccionar. Entre más detallado sea la información, entre más acceso tengan, pues les va a salir un diagrama mucho más robusto que va a explicar de mejor manera el proceso de compras que ustedes hayan seleccionado. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta al respecto. ¿Qué pasa si ninguno de los integrantes del grupo tiene acceso a alguna empresa? ¿Qué proceso se debe desarrollar o cómo sería? Pueden consultar por internet. Hay varias empresas que tienen en sus páginas principales un modelo general de las gestiones de compras que realizan. Se pueden guiar por allí. También pueden consultar, por ejemplo, en bases de datos de investigación. Hay investigaciones que se realizan dentro de las empresas y tienen en cuenta los procesos de compras. De allí también pueden tomar la información. Como les digo, no es necesario que sea dentro de una empresa en la que laboren. Pueden consultar la información de forma externa. La idea es que, pues si no tienen la información, pues la consulten dentro de las fuentes que se tienen disponibles en Internet. Hay varias empresas que tienen esa información. Ok, y entonces relacionamos en el trabajo fuente tomada de tal página de internet y el nombre de la empresa seleccionada. Exacto. Allí no van a tener inconvenientes en decir el nombre de la empresa porque es información pública. Ah, bueno, bien. Vale, muchas gracias. Listo. Bueno, con el desarrollo de las actividades que se explicaron previamente, van a construir y entregar un documento consolidado. Este documento debe presentarse máximo en el foro para la correspondiente revisión y que sus tutores puedan generarle las sugerencias necesarias máximo 3 días antes del cierre de la actividad. Si no presentan en el foro el documento en este plazo de tiempo, pues ya se procede a hacer la respectiva calificación en el entorno de evaluación. Es allí donde deben subir el trabajo final con todas las subsanaciones y correcciones que se les hayan realizado a lo largo del proceso. El nombre con el que deben subir el archivo es tarea 1 y el número del grupo en el cual están. Solamente se sube un trabajo por grupo. El contenido de este consolidado debe ser una portada en donde estén los nombres de todos los participantes que trabajaron en la actividad, una introducción donde se especifique en qué consiste el trabajo, por qué se hace, para qué se realiza, cómo se hizo. No es necesario que sea muy extenso desde que se responda a estas 4 preguntas. Los objetivos debe ser un objetivo general y al menos 2 objetivos específicos. Deben quedar vinculados los aportes individuales. Allí ustedes van a consolidar la solución de cada uno de los ejercicios y van a indicar el integrante que lo desarrolló.
en la sección siguiente a vincular el diagrama de flujo indicando la empresa seleccionada. Yo les recomiendo que el diagrama de flujo lo agreguen como imagen, puesto que se puede alterar el formato cuando ustedes lo vayan a pasar. Por ejemplo, si lo realizan en PowerPoint o en un Word diferente al del trabajo, cuando ustedes lo copien y lo peguen, se les puede alterar el diagrama. A veces ocurre que se copia y se pega el diagrama y la conexión que hay entre las diferentes actividades, las flechas, se desajustan y termina desconectado. Entonces yo les recomiendo que agreguen la imagen del diagrama de flujo. De la misma manera, si ustedes lo van a desarrollar, si encuentran una herramienta, por ejemplo en línea, pueden vincular el link, pero la imagen del diagrama de flujo debe estar dentro del trabajo. Finalmente, una sección de conclusiones. Debe haber una conclusión por cada estudiante, indicando el nombre de quien la formula y las referencias bibliográficas en normas AP. Como lo preguntó la compañera hace un momento, si ustedes van a utilizar información de una empresa que encuentren por internet, pues eso debe ir dentro de las referencias y debe ir también indicado al final del diagrama de flujo como una referencia. Recuerden consultar la agenda del curso para revisar la fecha de entrega de la actividad en el entorno de información inicial, documentarse sobre las temáticas en la literatura sugerida y participar en el foro de la actividad en el entorno de aprendizaje. Tengan en cuenta que esta es una actividad colaborativa, por lo tanto, deben estar en constante comunicación con sus compañeros para que el ejercicio de esta tarea lo puedan llevar a cabalidad. Y deben enviar el documento con el desarrollo de la actividad propuesta en el entorno de evaluación, teniendo en cuenta que el entorno de evaluación se cierra el último día de la actividad. Bueno, aquí encuentran las referencias que se utilizaron para esta presentación. Estas referencias están disponibles en el entorno de aprendizaje y también las pueden utilizar en el ejercicio de la actividad. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda adicional? Profe, sí, buenas noches. Buenas noches para mis compañeros también. Bueno, yo tengo una duda. ¿El trabajo solo se entrega con el diagrama de flujo o hay que anexarle documentos como cotizaciones, remisiones, certificados de calidad del producto? Para el punto de la actividad colaborativa solo se requiere el diagrama de flujo. Para los ejercicios como tal, pues deben leer las indicaciones que se requieren. Hay algunos de los ejercicios requieren la redacción de un ejemplo de un correo electrónico para comunicar la respuesta de ese ejercicio, porque ustedes van a tomar el rol del gestor de compras, del jefe de compras. Y hay uno de los ejercicios que requiere que ustedes redacten una carta solicitando la información a los proveedores. Pero particularmente para lo que es el diagrama de flujo, solo el diagrama de flujo y, dado el caso, la referencia que hayan utilizado. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras revisamos si hay alguna otra duda, voy a compartirles por aquí, por el chat, el link de la asistencia para que por favor lo diligencien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Para cuándo se había programado el CIPAS? El CIPAS se va a programar para la semana entrante. Yo les voy a estar enviando la fecha, es probable que sea entre miércoles y jueves. Bueno, les encargo el diligenciamiento de la asistencia. Si tienen algún problema con el link, me avisan por favor.